Buena inmunología, queridos estudiantes. Vamos a continuar ahora el curso con el tema 3, el reconocimiento de los antígenos por los receptores de las células T y B. Pero antes de empezar con este tema propiamente dicho, voy a dar unas pequeñas pinceladas históricas de cómo se empezó a descubrir que efectivamente había unos antígenos y unos receptores de los antígenos en esas células T y B. Una de las cosas que se vio rápidamente cuando se empezó a hacer investigación en inmunología es que se generaban células memoria, que fue hasta cierto punto pues lo que o es hasta cierto punto lo que permite el desarrollo de las vacunas, que las vacunas funcionen. Lo que se ve aquí es que cuando inyectamos un antígeno A hay una pequeña fase en donde no se produce una respuesta, pero a los 4 o 5 días se produce una respuesta de anticuerpos contra este antígeno A. Si el antígeno A es eliminado, la respuesta de anticuerpos disminuye. Si justo cuando está disminuyendo inyectamos el antígeno A otra vez, lo que se produce es una respuesta mayor que la primera vez que se ha inyectado el antígeno A. Sin embargo, cuando inyectamos el antígeno B al mismo tiempo que la A, pues resulta que este antígeno B, bueno, se produce una respuesta, pero no es tan elevada como la respuesta que se produce frente al antígeno A inyectado por segunda vez. Esto es lo que se llama el efecto memoria, por tanto, que es lo que, como digo, posibilita las vacunas. Y aquí tenéis un experimento clásico del investigador francés Louis Pasteur en el año 1881, nada menos. Este hombre fue el que empezó realmente a investigar sobre las vacunas para defenderse, bueno, de algunas epidemias que había que causaban muchísimas pérdidas económicas en ovejas. Claro, este señor no tenía un laboratorio, digamos, con ratones ni animales de laboratorio y los experimentos los hacía en las ovejas de las granjas, ¿no? Y aquí tenemos uno que es muy interesante. Cuando inyectaba a una oveja el bacilo del carbunco, se llama en español, el anthrax, lo inyectaba atenuado por el calor, es decir, de manera que este bacilo no podía de alguna manera reproducirse muy bien y esperaba durante varias semanas. Cuando le inyectaba a la oveja una dosis virulenta del mismo bacilo, la oveja vivía. Pero si le inyectaba a otra oveja que no le había inyectado previamente el bacilo atenuado por calor, le inyectaba una dosis, digamos, letal, pues la oveja se moría. Esto es lo que se llama el grupo control. El grupo control es para comprobar que efectivamente en ausencia de la manipulación primera, efectivamente el resultado es diferente que cuando hay una manipulación, claro, lo cual permite extraer conclusiones sobre el efecto de esta manipulación. Otro experimento muy interesante es el que se muestra aquí, en el que se confirma que la memoria inmunológica es específica de los microorganismos, no vale para todos los microorganismos. En el experimento anterior se vio que si inyectábamos un microorganismo, protegía contra ese microorganismo cuando era inyectado más tarde. Bueno, la cuestión era, ¿esta protección es independiente del microorganismo o es específica de cada microorganismo? Bueno, en el experimento, para demostrar esto, pues hace un experimento como el que tenemos aquí. Os recuerdo que un experimento es básicamente hacerle una pregunta a la naturaleza de manera correcta, de modo que ésta nos dé una respuesta que podamos interpretar como correcta. Bueno, en este caso se utilizan conejos de laboratorio y se inyecta cólera atenuado por calor, se espera unas cuantas semanas, se inyecta ahora cólera virulento. El conejo vive. Pero si a este conejo que le hemos inyectado cólera atenuado le inyectamos el bacilo del tétanos o la bacteria del tétanos virulenta, el conejo no vive, se muere. Lo hacemos al revés, inyectamos tétanos atenuado a este conejo. Esperamos varias semanas y le inyectamos tétanos virulento. El conejo vive. Pero si le inyectamos cólera virulento, el conejo muere. Es decir, el cólera protege del cólera, pero no del tétanos. El tétanos protege del tétanos, pero no del cólera. Por tanto, la inmunidad es específica, o mejor dicho, la memoria es específica de cada microorganismo. Esta inmunidad, ¿dónde estaba? Realmente se puede transferir esta inmunidad con suero, está
en el animal en alguna parte. Bueno, una de las cosas que se hizo fue inyectar una dosis subletal de la toxina de la difteria. En este caso no se inyecta ya la bacteria, sino la toxina que la bacteria de la difteria produce. Se espera durante varias semanas y se le extrae sangre al conejo. Se le aísla el suero del conejo. Este suero se inyecta a otro conejo que no ha recibido ninguna inyección de la difteria para nada. No ha sido inmunizado previamente. Ahora se inyecta una dosis letal de la toxina de la difteria al conejo. Bueno, pueden pasar dos cosas. Si hay algo que protege en el suero del conejo, este conejo podrá sobrevivir. Si el suero del conejo inicial, este de aquí, no tiene nada que le pueda proteger, pues el conejo morirá. Bueno, lo que sucede es que el conejo vive, con lo cual este conejo, que tendría que haber muerto porque no ha sido inmunizado anteriormente con la toxina de la difteria, no muere, sin embargo, porque el conejo protegido por esa inyección de la difteria, el suero del conejo tiene algún factor que es capaz de protegerle de la mortalidad causada por esta toxina. ¿Cuál era este factor? Esto fue lo que se empezó, obviamente, los investigadores a preguntar. La cuestión que se abordó después es si necesitábamos que este suero estuviera, digamos, extraído de un animal vivo o lo podíamos, es decir, cuando inyectábamos la toxina, se la inyectábamos a un animal vivo, si se la inyectábamos a ese animal vivo, algo del animal vivo debería de funcionar para neutralizar la toxina, pero podría pasar que realmente el compuesto que neutraliza no dependa del animal vivo, sino que pueda neutralizar la toxina antes de ser inyectada al animal vivo. Bueno, para intentar demostrar esto, hicieron un experimento, en este caso en el año 1890. En aquellos años, obviamente, las técnicas eran muy primitivas. Lo que hicieron en este caso fue inyectar una dosis subletal de la toxina de la ricina, esperaron varias semanas, sacaron sangre del conejo, aislaron el suero y a este suero le añadieron una dosis letal de ricina. Y entonces inyectaron la mezcla a un conejo que previamente no había sido inyectado con nada, es decir, un conejo no inmunizado. Bueno, podrían pasar de nuevo dos cosas, que el conejo podía vivir o que el conejo podía morir. Si hacía falta que el suero estuviera dentro de un animal vivo para neutralizar a la ricina, pues el conejo moriría. Pero si no hacía falta que el suero estuviera en un animal vivo, es decir, el propio suero, ya muerto, digamos entre comillas, era capaz de neutralizar a la toxina de la ricina, pues el conejo viviría. Y esto es lo que sucedió. El conejo vivió. Bueno, claramente debería haber unas células que debían ser las responsables de la respuesta contra los antígenos. Y esto lo intentaron demostrar en este experimento muchos años más tarde, en donde ya había ratones de laboratorio, ya se sabía cuál era una respuesta inmune normal y ya había además la capacidad de eliminar el sistema inmune de los ratones de laboratorio cuando se les irradiaba, dándoles una dosis de radioactividad. Los linfocitos son muy sensibles a la radioactividad y estos animales pueden perder la capacidad de respuesta inmune, es decir, son inmunodeprimidos completamente. Entonces, aquellos animales que no son irradiados, si les inyecto el antígeno, tienen una respuesta inmune normal. Los animales que son irradiados, si les inyecto el antígeno, no dan respuesta inmune. Bueno, ahora aquí tengo un ratón irradiado al cual le inyecto linfocitos de un animal normal. O un ratón al que he irradiado, al cual le doy otras células de un animal normal. Es decir, de este animal normal extraigo distintas células, linfocitos, células del cerebro, células musculares, células del intestino, etcétera. Yo no sé cuáles son las responsables de la respuesta inmune. Y se las inyecto a un ratón al cual le he eliminado por irradiación la respuesta inmune. Sé que este ratón no tiene respuesta inmune porque en el experimento control, cuando irradio al ratón, si le inyecto el antígeno, no da respuesta inmune. Bueno, cuando le transfiero los linfocitos de un ratón normal a este ratón irradiado, entonces observo que tengo una respuesta inmune normal. Pero cuando le inyecto otras células del ratón normal a un ratón irradiado, no tengo respuesta inmune. Conclusión del experimento, son los linfocitos los responsables de la respuesta inmune normal porque son los linfocitos transferidos los que me permiten restaurar una respuesta inmune normal
en un ratón que ha sido inmunodeprimido por irradiación. Bueno, otra pregunta era si cualquier sustancia era capaz de evocar una respuesta inmune o, al contrario, los animales solo evocaban respuestas inmunes contra microorganismos o contra proteínas derivadas de los microorganismos. Es decir, en otras palabras, la cuestión era, ¿el sistema inmune de los animales ha evolucionado solo para hacer frente a amenazas propias de los microorganismos que son obviamente capaces de matarles o no? ¿O hay algún otro tipo de posibilidad que incluso cualquier sustancia que nunca un animal haya visto puede evocar una respuesta inmune? Bueno, para ello lo que hicieron fue utilizar una sustancia, que es la ovoalbúmina, que obviamente los conejos jamás habían visto en su historia evolutiva. Los conejos no comen ovoalbúmina, no han estado jamás en contacto con esta proteína y jamás han sido inyectados con ovoalbúmina. Cuando inyectamos ovoalbúmina y esperamos varias semanas, si sacamos sangre del conejo y suero y le añadimos ovoalbúmina al suero, vemos que efectivamente el suero se produce una turbidez en ese suero. Si condensamos el precipitado, es decir, centrifugamos y condensamos lo que es el precipitado de esa turbidez, pues tenemos un precipitado que contiene efectivamente esta ovoalbúmina, además allí. Con lo cual es algo que se pega a la ovoalbúmina y que, bueno, pues de alguna manera es capaz de unirse a ella y de formar un precipitado. Entonces, la conclusión de este experimento es que el sistema inmune es capaz de reaccionar contra cualquier cosa extraña, incluso contra sustancias que realmente poco o nada tienen que ver con respecto a la historia evolutiva de los animales. Entonces, claro, esto era bastante misterioso. ¿Cómo es posible que el sistema inmune pueda ejercer una acción protectora contra sustancias que realmente, contra las cuales no necesitamos protegernos, porque nunca las vamos a ver, nunca van a estar en contacto con nosotros? Bueno, hubo una serie de hipótesis. Hubo una serie de hipótesis que se emitieron, se postularon, para intentar explicar cómo se generaban estos anticuerpos contra los antígenos. Se postularon tres hipótesis. La hipótesis instructiva, que es una hipótesis en la cual parece que el antígeno instruye de alguna manera a los genes para que generen un anticuerpo que va a ser complementario a la estructura del antígeno. Otra hipótesis similar a la anterior era la hipótesis directiva. De alguna manera la estructura del antígeno modificaba los genes de las inmunoglobulinas, algo les hacía, de manera que dirigía la síntesis de una proteína, de un anticuerpo en este caso, que era capaz de neutralizar a la estructura del antígeno. Pero había otra hipótesis, que es la hipótesis selectiva. En este caso, lo que se postulaba era que el organismo sintetizaba un montón diferente de anticuerpos contra distintas estructuras. Cuando una de estas estructuras encajaba en la estructura del antígeno, esta era estimulada a ser producida, se producía y era la que era secretada al plasma y por tanto los anticuerpos que se generaban eran obviamente complementarios a esta porque habían sido seleccionados por la propia estructura del antígeno. Esta es la hipótesis que se llama la hipótesis de la selección clonal o la teoría de la selección clonal. La teoría de la selección clonal lo que mantiene es que hay un progenitor de los linfocitos, el cual, cuando se active y se desarrolle, va a dar lugar a un clon de linfocitos idénticos. Cada uno de estos clones tendrá un receptor idéntico que detectará, que identificará a un antígeno determinado, con una especificidad diferente, es decir, para algo distinto, del mundo exterior o del mundo interior, como luego lo veremos, pero realmente no sabe el linfocito contra qué. Se genera una panoplia, un repertorio de receptores. Cada uno va a ser capaz de unirse a una cosa, con una única especificidad. Cuando este receptor interacciona con una molécula extraña, conduce a la activación y a la reproducción del linfocito. Este linfocito genera una progenie que es un clon, es decir, copias idénticas del original. De ahí la idea de la selección clonal. Este clon de linfocitos activados expresa los mismos receptores que tiene la célula original
y es capaz, por tanto, de capturar el antígeno y de reaccionar contra ellos. Es decir, se genera un ejército de células, todas idénticas, que van a detectar el antígeno que ha activado a la célula inicial. El problema que tiene esta manera de proceder es que, como generamos un montón de receptores en los linfocitos contra todo lo que hay en el mundo mundial, algunos de estos receptores pueden ser capaces de reaccionar contra moléculas propias. Y entonces nos podrían hacer daño, tendríamos una autoinmunidad. Bueno, una manera de evitar este problema es eliminar a estos linfocitos en una etapa temprana de su desarrollo. Es decir, cuando el linfocito se está desarrollando, digamos que es examinado por su capacidad de unirse a las moléculas propias con una fuerza determinada. Si supera un determinado umbral de fuerza, estos linfocitos son eliminados. Esta es, por tanto, la teoría de la selección clonal. Esta teoría de selección clonal ha sido confirmada mediante experimentos. Como siempre, hace falta observación o experimentación para confirmar las teorías. Si alguien te dice cualquier cosa, hay dos preguntas muy poderosas que hay que preguntar. ¿Por qué y cómo lo sabes? Realmente la segunda pregunta es una pregunta fundamental. Cualquier afirmación necesita estar basada o en una observación controlada o en la experiencia. Observación controlada quiere decir que no la ha visto uno solo un día por la noche en un campo aislado, ¿verdad? Sino que se ha podido repetir la observación varias veces y está confirmada. Y por supuesto el experimento pues tiene que ser un experimento bien diseñado, con sus controles y que me permita extraer conclusiones de la respuesta a la pregunta que le estoy formulando a la naturaleza. Bueno, en este caso lo que tenemos es que ya sabíamos de antes que los linfocitos son los responsables de la respuesta inmune. Vamos a aislar linfocitos de un ratón y vamos a preguntar si en esta población de linfocitos existen algunos que van a reaccionar contra un antígeno o no. Ya de hecho ya existen, preformados en esta población de linfocitos, existen linfocitos que son capaces de reaccionar con un antígeno. Si es así, estos linfocitos los podemos eliminar. Y los vamos a eliminar de dos maneras. Una, vamos a utilizar un antígeno radioactivo. Este antígeno radioactivo es tóxico. Cuando se pegue a los linfocitos que tienen receptores para este antígeno, la radioactividad del antígeno los va a matar. Con lo cual voy a tener una población de linfocitos a la cual le he eliminado por radioactividad los linfocitos que reaccionan contra el antígeno y ya no están en esa población. De otra manera, puedo pasar los linfocitos por una columna a la que tengo pegada el antígeno, son bolitas insolubles que tienen el antígeno, la bolita roja es el antígeno. Los linfocitos que reaccionen con el antígeno se van a quedar pegados en la columna y los que no, pues voy a lavar la columna, voy a añadir suero, por ejemplo, o un tampón con medio nutritivo y voy a sacar a los linfocitos de la columna. Estos linfocitos ya no tienen tampoco los linfocitos supuestamente, que todavía no sé si es verdad, pero que supuestamente tienen ya receptores preformados contra el antígeno A, le llamamos aquí, que es el que estamos intentando ver qué sucede con él, ¿no? Entonces, hemos eliminado los linfocitos y ahora lo que hacemos es que, como sabemos que si irradiamos a un ratón no va a tener una respuesta inmune, pues irradiamos a ratones y les ponemos esta población de linfocitos a la cual le hemos eliminado la subpoblación de linfocitos que reaccionan con el antígeno A. Y ahora inyectamos a estos ratones estos linfocitos y les inyectamos también el antígeno a ver si hay una respuesta inmune. Bueno, en este caso lo que vemos es que no hay respuesta inmune. En cambio, si hacemos lo mismo con el antígeno B y eliminamos la población de linfocitos que reaccionarán con el antígeno B es otra cosa distinta. No sé, el antígeno A puede ser la hemoglobina y el antígeno B la albúmina, por poner, o la ovoalbúmina, me da igual. Cualquier antígeno. Cuando inyectamos estos linfocitos, le inyectamos el antígeno A al que hemos eliminado los B, es decir, en este caso hemos eliminado los linfocitos que reaccionan con el antígeno B. Si inyectamos el antígeno A, sí que tenemos respuesta. Es decir, solamente tenemos una carencia de respuesta si eliminamos de la población los linfocitos que reaccionan contra el antígeno que queremos, obviamente, ver la respuesta. Si eliminamos los linfocitos que van a reaccionar contra otro antígeno, cuando inyectamos el antígeno inicial, pues obviamente la respuesta no va a ser eliminada. Es decir, esta respuesta era específica,
o mejor dicho, la eliminación de la respuesta era específica de la eliminación del tipo de linfocitos que reaccionaban contra un antígeno o contra el otro antígeno. Luego, de esta manera, se obtuvo evidencia experimental que apoyaba la hipótesis de la selección clonal y que, por tanto, lo que sucede en el sistema inmune es que se generan linfocitos que tienen receptores preformados que van básicamente a ser capaces de reaccionar contra cualquier estructura del mundo exterior. Con esto vamos a dar por terminada la primera parte de este vídeo del tema 3, reconocimiento de antígenos por receptores de células T y B. Nos vemos en la parte 2.